Una de las más evidentes consecuencias de la llamada globalización es la de hacer cada vez más necesario el plantear el tema del diálogo intercultural como una herramienta política y de comunicación entre naciones y culturas del mundo. Y es a partir de ese diálogo como se pueden construir ciudadanías interculturales y democracias multiculturales. Según la definición dada por la UNESCO, el pluralismo cultural se define como la respuesta política al hecho de la diversidad cultural, es decir, todas las regulaciones, normas, estrategias y movimientos políticos generados por los estados giran en torno a ella. Diversidad cultural es una realidad evidente y que siempre ha existido en todos los países de América Latina. Debe ser el motor que impulse a garantizar los derechos culturales, dando así un paso clave para romper con la barrera de la discriminación en todos los niveles sociales. ¿Sabías que tenemos derecho a la libertad creativa, cultural, artística y a preservar la memoria de nuestros pueblos? Tenemos derecho a una identidad cultural, es decir, mantener pensamientos e ideas que elegimos. De igual forma, a realizar las prácticas culturales que queramos, a hablar el idioma o idiomas que nos parezca y a formar parte de cualquier festividad. Monumentos, artesanías y conocimientos son parte de nuestro patrimonio y tenemos derecho a preservarlos, de la misma forma que nuestra historia. Defender la diversidad de las culturas es defender la especificidad de cada cultura con relación a todas las demás y la necesidad para cada una de ellas de cooperar con las otras. Si se aterriza esto a lo que sucede en la realidad de los países latinoamericanos, se puede ver el caso de los grupos indígenas y afrodescendientes del continente, quienes son los grupos más afectados por la exclusión social y económica. Cárdenas nos dice: la tradición antigua de integrar de manera uniforme la sociedad era sin tomar en cuenta la personalidad de los pueblos más olvidados, afro e indígenas. Hace años era impensable la posibilidad de reforzar la identidad cultural, histórica y lingüística de estos, pues se buscó eliminar los rasgos distintivos de cada grupo. Senia, soy embera, soy indígena y mis antepasados estaban aquí antes que nadie. Tengo el derecho a vivir como siempre lo hemos hecho y a hablar mi propia lengua. Tenemos el derecho de crecer como pueblo. En palabras de José Maila, la mundialización, antes de ser un acercamiento de los espacios, es un poderoso revelador de desigualdades. Por ejemplo, muchas veces puede verse cómo hay segmentos al interior de cada país que comparten más elementos culturales con personas de países vecinos que con sus mismos compatriotas. Esto es lo que Manuel Castel denomina procesos de segregación y cementación. Un ejemplo de esto son las desigualdades en distribución de riquezas, en acceso a servicios y en calidad educativa. Desigualdades que perjudican especialmente a los pueblos indígenas y a los grupos afrocolombianos que habitan Latinoamérica. Una de las misiones principales de la UNESCO es garantizar el espacio y la libertad de expresión de todas las culturas del mundo. UNESCO considera que cada cultura se nutre de sus propias raíces, pero que solo se desarrolla en contacto con las demás culturas, por lo que la riqueza cultural del mundo es su diversidad dialogante, es decir, la integración armoniosa entre culturas. El pluralismo cultural y derechos humanos, posiblemente la herramienta más importante a la que se pueda recurrir para establecer mecanismos que garanticen el respeto por la diversidad cultural en toda la gama de derechos establecidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos. Las garantías de los derechos humanos son establecidas por la normativa en la materia que protege a los individuos y a las colectividades contra las medidas que vulneren las libertades fundamentales y la dignidad humana.
La normativa en materia de derechos humanos impone a los estados la obligación de obrar de una manera determinada y les prohíbe liberarse de ciertas actividades. Tienen su fundamento en el respeto de la dignidad y la valía de toda persona. Son universales, es decir, que valen por igual y sin discriminación para todos. Son inalienables, es decir, que nadie puede ser privado de ellos, salvo en determinados casos. Por ejemplo, el derecho a la libertad puede ser objeto de limitación cuando alguien ha sido convicto y condena por un delito por un tribunal de justicia. Cada niño tiene derecho a ser escuchado y respetado, a ser objeto de derecho humano, a estar inserto en el derecho y no verlo como un conjunto de leyes que está sobre él. Todo lo que un niño puede aprender sobre los derechos humanos, solo puede aprenderlo desde la práctica, en un aprendizaje dialéctico, entre conocimiento y realidad, donde se le respeta su derecho a una educación digna, a expresarse, a preservar sus tradiciones y a tener oportunidades. ¿Para qué sirven los derechos humanos? Bueno, protegen y defienden a las personas y sus bienes satisfaciendo las necesidades físicas y espirituales básicas. Permiten que cada persona pueda realizar su vida como le guste. Sirven como un límite ante los abusos de otras personas, de las autoridades o de los estados. Por otro lado, los derechos humanos poseen unas características especiales tales como son universales, ya que protegen a todos los seres humanos de todos los países del mundo. Son innatos, pues todas las personas desde el momento de su nacimiento poseen estos derechos. Son inalienables e intransferibles, lo que indica que no pueden ni deben separarse de la persona. Son permanentes, por lo tanto, no se pierden por el transcurso del tiempo. Son inviolables, por eso nadie tiene derecho a atentar, lesionar o destruir los derechos humanos. Y trascienden las fronteras nacionales, lo que permite que puedas ejercerlos aún cuando no estés en tu país. Pues no basta respetar algunos derechos humanos y violar otros. Por consiguiente, ha de considerarse que todos los derechos humanos tienen igual importancia y son igualmente fundamentales para la dignidad y la valía de toda persona. La tolerancia y el respeto son la base en la cual deben operar los derechos humanos. Su universalidad moderna radica además en el apoyo que recibe de los 185 Estados miembros de las Naciones Unidas. Derechos humanos y educación. Propuso organizar las obligaciones estatales relacionadas con el derecho a la educación en un esquema que denominó las 4A, dimensiones que intentan abarcar o comprender este derecho en su integralidad, además como un derecho habilitante. Estas son: asequibilidad, asegurar la disponibilidad de una oferta educativa gratuita que cuente con las capacidades adecuadas. Accesibilidad, garantizar a todos y cada uno el acceso permanente a una educación sin discriminación de ningún tipo. Aceptabilidad, asegurar procesos y contenidos relevantes y de calidad culturalmente apropiados, consecuentes con los derechos humanos. Y adaptabilidad, que sea una educación capaz de adaptarse y evolucionar de acuerdo con las necesidades, intereses, capacidades de la sociedad y de cada individuo. Por consiguiente, más allá de la protección de las identidades culturales, habrá de encontrarse un equilibrio en el respeto de las formas democráticas entre la universalidad del derecho y la particularidad de los derechos culturales en el seno de los conjuntos nacionales. De esta forma, los derechos humanos pueden constituirse en un primer eje, en el cual se puede comenzar una labor educativa encaminada a garantizar la diversidad cultural. Al interior de cada país existen unas regulaciones en torno a la diversidad y no discriminación, y para ello cuentan con unas herramientas. Convenio 169 de la OIT, Convención Americana de Derechos Humanos, Convención sobre los Derechos del Niño, Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, Convenio 107, Pueblos indígenas y tribales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convenio sobre Diversidad Biológica, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, Pacto Internacional de Derechos Económicos. Estos instrumentos legales han ayudado a promover el reconocimiento de las diferencias culturales y raciales. En la actualidad se pretende establecer un cuerpo de derechos en los pueblos indígenas, tales como el Convenio 169 de la OIT
y el Convenio Constitutivo del Fondo Indígena, ambos vigentes, así como los proyectos de declaraciones de derechos indígenas en las Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos. También se instaura la Declaración del Año Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo en 1993. Los pueblos indígenas son herederos y practicantes de culturas únicas y formas de relacionarse con las personas y el medio ambiente. Los pueblos indígenas han conservado características sociales, culturales, económicas y políticas que son distintas a las que las sociedades dominantes viven. Gracias, cielo. Toma una Biblia. Yo me llamo Homero. ¿Y tú? Yo soy Owiyuki Lukita Kawanye. Mejor te llamo Lisa Junior. A pesar de sus diferencias culturales, los diferentes grupos de pueblos indígenas de todo el mundo comparten problemas comunes relacionados con la protección de sus derechos como pueblos distintos. El Convenio sobre Biodiversidad, el Convenio sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre Desertificación se señala la importancia vital de los pueblos indígenas en el rol que puedan jugar para proteger el medio ambiente. La tierra dio a luz a los árboles, los animales bebían en las aguas, y el viento era tan gentil que ataba tus agujetas. Pero esa armonía quedó destrozada, y ahora la tierra solloza. Oye, banda, ¿qué opinas de esta inclinación? La estoy devolviendo a la tierra. ¡Ay! En el Seminario Regional de Expertos para América Latina y el Caribe sobre medidas económicas, sociales y jurídicas para luchar contra el racismo, con referencia especial a los grupos vulnerables, en el año 2000 establecieron que los principales afectados de la discriminación racial y étnica son las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas. Estos pueblos son históricamente discriminados a causa de la herencia colonial. Existe una alta correlación entre discriminación, desigualdad e inequidad. Esta correlación permite establecer que la discriminación y el racismo son al mismo tiempo una causa y un efecto de la situación de pobreza y de vulnerabilidad. Estas herramientas dan un acceso a recursos para los grupos vulnerables y discriminados. Están dirigidas a fomentar el respeto y la dignidad humana. Existe la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones fundadas en la raza, color, sexo, idioma, religión, posición económica o cualquier otra distinción que tenga como finalidad destruir la igualdad. Sudáfrica, 1960. La policía abrió fuego y mató a 69 personas que participaban en una manifestación pacífica contra las leyes del apartheid. El apartheid fue una política de discriminación racial, diseñada para regular la vida de la población negra y mantener el dominio de la minoría blanca. Se desalojó a la población negra de sus propiedades y se les obligó a vivir en campamentos como desplazados. Tampoco podían acercarse a las ciudades a menos que contaran con un permiso que duraba 3 días. La educación superior estaba prohibida para los negros y no podían viajar en los mismos buses que los blancos. En 1994 se realizaron las primeras elecciones en las que participó la población negra, hecho histórico considerado el final de este régimen. Por estos acontecimientos históricos, la ONU proclamó en 1966 al 21 de marzo como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, con el fin de combatir toda forma de racismo, discriminación, xenofobia y prejuicios. La discriminación sigue dificultando el pleno logro de los derechos humanos, y su eliminación se ha convertido en una meta de la acción de las Naciones Unidas, la cual han dado resultados positivos gracias a sus compromisos. Estos compromisos son: no incurrir en ningún acto o práctica de discriminación, no fomentar o apoyar la discriminación por personas u organizaciones, enmendar las leyes que creen discriminación racial, desalentar todo lo que fortalece la división racial. Brasil posee la mayor cantidad de pueblos indígenas, seguido por Colombia, Perú y México. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ha constatado que en los últimos años se han logrado avances en el reconocimiento de sus derechos territoriales y en su participación política. También se han registrado mejoras en sus condiciones de vida, con un mayor acceso a la salud y la educación. Naciones Unidas ha sido pionera en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y cuenta para ello con 3 mecanismos especiales: un foro permanente, un mecanismo de expertos y un relator especial. A nivel normativo, los pueblos indígenas están amparados por
el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de 1989, que reconoció por primera vez sus derechos como pueblos, y por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, que considera el derecho de estos pueblos a la libre determinación. La CEPAL convoca a los países de la región a poner en práctica políticas que terminen con las desigualdades que sufren los pueblos indígenas, basándose en los estándares de derechos humanos e incluyendo las perspectivas y aportes de estos pueblos. Esto es clave en la construcción de una nueva agenda de desarrollo basado en la igualdad a partir de 2015. Según la UNESCO, la diversidad cultural amplía las posibilidades de elección que se brindan a todos. Es una de las fuentes del desarrollo, no solamente entendida en términos económicos, sino también como medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria. El desarrollo está ligado a las herramientas legales generadas para construir el pluralismo cultural, ya que estas se refieren a la idea de sociedad que se está persiguiendo. Es decir, las políticas creadas van encaminadas a llevar a cabo lo que cada país cree que debe ser su proyecto de sociedad, el cual, hoy en día, es casi sinónimo de proyecto de desarrollo. Se había considerado las prácticas culturales de los pueblos indígenas un obstáculo para el desarrollo de un país, manteniéndolo bajo una sola mirada. Pero esto ha venido cambiando en los últimos años, dando paso a un aumento de las capacidades y oportunidades que valoran más lo cualitativo, lo subjetivo, lo local y la cultura de los pueblos. Con este cambio se entiende ya la cultura no como un factor de adorno, sino como un precursor de cambio, reflejo de diversidad y fundamento de la transformación social. Por medio de la globalización podemos encontrar muchas oportunidades de enriquecimiento cultural, pero debido a ella es posible ver un mayor rechazo al otro, convirtiéndose en una amenaza y en una excusa para la discriminación, en lugar de considerarse promotora del desarrollo. El Informe de Desarrollo Humano del 2004 nos deja desafíos en generar políticas que permitan el intercambio cultural a nivel global, que protejan también al mismo tiempo la cultura de cada país. En Latinoamérica hemos fallado en lo propuesto por este informe, marginando e imponiendo factores sobre los pueblos indígenas, afros y comunidades minoritarias. Si bien tenemos leyes que los protegen y van en pro de ellos, estas han fallado. Está claro que el modelo actual de desarrollo y el neoliberalismo no ayudan a resolver los problemas de países del tercer mundo: inequidad social, educación, salud, desempleo y medio ambiente. Estos son los factores que se debería de tener en cuenta para un plan de desarrollo nacional. La cultura toma formas diversas a través del tiempo y del espacio. Ello manifiesta la originalidad de todos los grupos que componen a la humanidad. La diversidad cultural es tan necesaria para los seres humanos como la diversidad biológica para los organismos vivos. Por ello, la diversidad cultural es un legado común que debemos preservar para las futuras generaciones. La conservación y promoción de la diversidad cultural parte de 8 principios fundamentales. 1. El respeto a los derechos humanos. 2. La soberanía que tiene cada Estado para determinar sus propias formas de promoción. 3. La igual dignidad de las culturas, es decir, que todas tienen el mismo valor. 4. Que los países y los pueblos deben cooperar entre sí para promoverla. 5. Que la cultura no es una simple mercancía, pues además de un valor económico, tiene un valor simbólico. 6. Que la cultura y la diversidad generan beneficios económicos, sociales y medioambientales. 7. Que el acceso a la cultura y la diversidad debe ser equitativo, tanto entre las personas como entre los pueblos. 8. Que los países y los pueblos promoverán no solo sus propias expresiones culturales, sino también la de otros. Así, dado que dichos principios impulsan el diálogo, promover la diversidad cultural es garante de cohesión social y bienestar para todos. Debido a los sometimientos de vigilancia, regímenes fiscales y legislación laboral internacional, las instituciones nacionales se debilitan progresivamente, limitando las capacidades de hombres y mujeres en su desempeño.
La globalización también puede ser percibida como la base de cooperación mundial, donde se considera la cultura otro fenómeno económico que suaviza todas las diferencias propuestas por el liberalismo económico. Algunas de las causas que han ayudado a este cambio en la globalización son las transformaciones familiares, el aumento de jóvenes en espacios de estudio y los estilos de vida urbanos. También muchos oficios y habilidades tradicionales han desaparecido, dando espacio a profesiones nuevas. Otra causa es el fenómeno de americanización. Según Peters, el gusto por la cultura americana procede de que entremezcla múltiples componentes, muchos de los cuales son a su vez importados. Ya se perciba como una amenaza o como una oportunidad, estos cambios interculturales no se pueden separar de la globalización. En diferentes países de Latinoamérica han creado mecanismos para llevar a cabo una educación acorde, pero en otros, a pesar de su gran cantidad de pueblos indígenas, no cumplen con estas necesidades, existiendo una urgencia en la reforma educativa, donde los pueblos declaran el derecho al propio idioma y la educación en sus lenguas. Aunque hay reconocimiento de estas diversidades étnicas, no hay una consideración real al aporte del conocimiento de estos pueblos.